como les mencionaba en el tema del día, los investigadores rusos confirmaron que el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, se encontraba entre los 10 pasajeros de un avión que se vino a tierra el miércoles, en el que perdieron la vida todos los que iban a bordo. Las autoridades señalaron que en Telegram que el reconocimiento de la identidad se hizo a través de pruebas genéticas que coinciden con las de Yevgeny Prigozhin. Hace 2 meses, el jefe del grupo Wagner había encabezado un fallido levantamiento contra el Kremlin. Bien, saludamos a Claudia Rebasa en Londres con más detalles de esta información. Adelante, Claudia. Hola Alejandra, muy buenos días. Este fin de semana las autoridades rusas aseguraron que de acuerdo a esas pruebas genéticas se habría ya confirmado que el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, habría estado en ese avión que se estrelló el miércoles pasado. Según las autoridades rusas, los 10 tripulantes han sido identificados y estos 10 tripulantes son los mismos que en algún momento se publicaron en una lista de 10 personas, 3 de ellos la tripulación y el resto pasajeros. Aparte de Prigozhin, también estuvieron ahí, según las autoridades rusas, 2 de los aliados más cercanos y colaboradores del grupo Wagner también habrían muerto en este accidente de avión, Alejandra. Y la pregunta que muchos se hacen en este momento es ¿qué va a pasar con el grupo Wagner? Si el resto de sus tropas, algunas de ellas enviadas a Belarus luego de esa rebelión interna, van a quizá unirse al ejército ruso, quizá formar otro grupo. Ese es un signo de interrogación, además de qué causó ese accidente. Quizás, como lo dijo el presidente ruso la semana pasada, el presidente Vladimir Putin, va a tomar tiempo saber cuáles son esos posibles resultados de esa investigación y se cuestiona esa investigación mientras que no tenga la presencia de autores internacionales. Y si mencionamos que podría pasarle al régimen del presidente Vladimir Putin luego de este incidente, la pregunta del día, para muchos el presidente Putin puede aún salir débil, según expertos, puesto que si el Kremlin ha estado detrás de este incidente, algo que ellos han negado categóricamente el viernes, el presidente Putin podría verse inclusive desesperado por callar a cualquier persona que lo oponga, en este caso Yevgeny Prigozhin, quien lo desafió públicamente luego de ser su aliado. Hay que recordar que el presidente Vladimir Putin se espera que en el 2024, Alejandra, hayan nuevas elecciones en Rusia. Por otro lado, este fin de semana, si hablamos del terreno militar, tuvimos la mala noticia que 3 pilotos ucranianos tuvieron un accidente durante un entrenamiento de aviones de combate. Uno de ellos, un piloto muy famoso y conocido para la Fuerza Aérea de Ucrania, el piloto Andrés Pilschikov, un joven piloto que es un piloto de los aviones MiG-29, pero que también estaba entrenando para los aviones F-16, esos aviones de combate que Ucrania ha querido desde el principio. Este piloto estuvo en un entrenamiento durante el fin de semana. Ambos aviones chocaron y lamentablemente fallecieron. Las fuerzas aéreas de Ucrania lo han definido como quien pertenecía al cielo de Kiev. No solo era un piloto, era un oficial joven con conocimiento y talento muy, muy grande. Inclusive el presidente Zelensky le ha rendido homenajes, pues este joven piloto ya estaba con sus compañeros trabajando en ese entrenamiento para F-16. Una noticia que cubrimos la semana pasada, que ya países como Dinamarca y los Países Bajos están en el proceso de otorgarles esos F-16 para la Fuerza Aérea Ucraniana que necesitan en este momento. Es aquí, en un lugar secreto en África, donde el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, grabó lo que se cree que es su último mensaje en video, que no está fechado. Unas palabras de promoción para fomentar el reclutamiento en su compañía mercenaria privada y su operación en varios países africanos. La compañía militar privada Wagner PMC está llevando a cabo un programa de operaciones de reconocimiento y búsqueda, haciendo que Rusia sea aún más importante en todos los continentes y África aún más libre. Justicia y felicidad para los pueblos africanos. Hagamos que sea una pesadilla para ISIS, Al Qaeda y otros matones.
También fue el primer video nítido de Prigozhin desde que marchó hacia Moscú en junio. Alguna vez conocido como el chef de Putin, Prigozhin prácticamente desapareció después de su fallida rebelión. Y rápidamente Rusia trató de asegurarle a sus aliados, sobre todo a lo largo y ancho de África, que la presencia de Wagner en sus países no se vería afectada. En los 2 meses transcurridos entre su rebelión y su muerte en un accidente aéreo, los breves mensajes de Prigozhin se centraron principalmente en África. Una foto al margen de una cumbre Rusia-África con un funcionario africano que estaba de visita. Una grabación de audio en un canal panafricano. Y muchos mensajes de audio en sus canales de Telegram. Wagner se ha estado expandiendo en África Occidental durante años. CNN filmó a los mercenarios entrenando a las fuerzas de seguridad de la República Centroafricana. También están activos o han estado relacionados con acciones en Libia, Malí, Mozambique y Sudán. Enormes países con vastos recursos naturales, algunos de los cuales Wagner está explotando. En los últimos años, investigaciones hechas por CNN y por distintos grupos de derechos humanos han señalado la participación de Wagner y su complicidad en atrocidades contra la población civil. Y los franceses dicen que el grupo también está detrás de una campaña de desprestigio contra ellos. En julio, quienes apoyaron un golpe militar en Níger quemaron banderas francesas y ondearon banderas rusas en todo el país. Prigozhin no tardó en ofrecer sus servicios. Ahora que el propio grupo está sin rumbo, habrá muchas secuelas, muchas consecuencias en relación con la seguridad, ya que sufrirá una recaída. Y luego, de manera general, habrá un resurgimiento de la capacidad de algunos de estos grupos terroristas para atacar en esos países. Prigozhin demostró ser valioso más allá de las sangrientas batallas en Ucrania. Ayudó a lograr acuerdos lucrativos y a expandir la influencia de Rusia en el extranjero, especialmente aquí en África, donde muchos simpatizan con Moscú porque no tiene la impronta colonial de Occidente. Putin podría haberse vengado por haber sido traicionado por un viejo aliado y sus principales lugartenientes, pero ahora falta algo más que una oleada de visitas diplomáticas para que los aliados, que dependen del conocido grupo mercenario y están preocupados por el vacío y la desorientación que ahora existe en su mando, se sientan seguros. Larry Madowo, CNN. Se forjó un papel fundamental en la guerra de Rusia en Ucrania. A menudo visitaba a los combatientes del grupo Wagner cerca de las líneas del frente en Bakhmut, donde los había enviado a luchar en lo que se convirtió en una batalla muy personal, no solo contra las fuerzas ucranianas, sino contra el propio liderazgo militar de Rusia, a quienes regularmente tildaba de incompetentes cuando morían miles de sus mercenarios. Aquí, Prigozhin apunta a una pila de cadáveres junto a él y comienza su diatriba. Los que no nos dieron municiones irán al infierno y se comerán sus propios intestinos, grita. Luego, nombra al ministro de Defensa y al jefe del ejército de Rusia. Ustedes, animales, están sentados allí, dice, y piensan que tienen derecho a decidir sobre las vidas de ellos, grita más. Fue una crítica extraordinaria al alto mando de Rusia. Pero estaba tan frustrado, tan desesperado por lograr una victoria en Bakhmut, que la inteligencia estadounidense sugirió que Prigozhin incluso se había acercado a los ucranianos, ofreciéndoles intercambiar información sobre las tropas rusas a cambio de más territorio. Una acusación de traición al Kremlin que él, por supuesto, negó rápidamente. Prigozhin se convirtió en una de las figuras más poderosas de Rusia después de que trabajara para el Kremlin como contratista de catering, lo que le dio el apodo de el chef de Putin. A instancias del Kremlin, los mercenarios de Wagner estaban activos en Ucrania, Oriente Medio y varios estados africanos, donde grupos de derechos humanos los acusaron de abusos horribles. Como en 2017, cuando los combatientes de Wagner supuestamente le destrozaron los pies y las manos a un prisionero sirio con un mazo. Según los informes, el hombre murió después del terrible episodio. Pero Prigozhin era mucho más que solo el chef de Putin, convertido en el señor de la guerra de Putin. También era el troll de Putin.
estableció esta conocida fábrica de trolls en San Petersburgo. La agencia de investigaciones de Internet, donde Prigozhin les pagó a los odiadores de la red para distorsionar el debate político en Estados Unidos durante las elecciones presidenciales de 2016. Prigozhin recibió sanciones de Estados Unidos, pero negó haber estado involucrado en la interferencia de los comicios. También negó los vínculos con el grupo mercenario Wagner. Pero en 2022, con la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, se quitó la máscara. Tal vez para mostrar lo útil que podía ser para reunir fuerzas, Prigozhin reclutó personalmente a prisioneros rusos para formar parte de las filas de Wagner. Les prometió salarios altos y un perdón si cumplían 6 meses de servicio. Más tarde, el líder de Wagner, un hombre que alguna vez fue tímido y que no le gustaba la publicidad, se transformó en una estrella mediática. Desempeñó un papel mucho más activo en las líneas del frente que cualquiera de sus partidarios del Kremlin, incluso con maniobras políticas al estilo de Putin, como sobrevolar la zona de guerra en un avión de combate. Yevgeny Prigozhin siempre negó tener ambiciones políticas propias, pero su abierta crítica al desempeño militar de Rusia le hizo ganar una popularidad que podría haberlo hecho elegible. Pero también le generó enemigos poderosos en el país. Ahora que el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, presuntamente ha muerto en un accidente aéreo, el Kremlin dice que Vladimir Putin no tuvo nada que ver con eso, pero líderes occidentales no están tan seguros. No hay mucho de lo que pasa en Rusia en lo que Putin no esté detrás. No hay pruebas de que el liderazgo de Rusia haya derribado el avión, pero Prigozhin es la última de muchas figuras afectadas después de desafiar al presidente ruso. En 2006, Alexander Litvinenko, exagente de inteligencia ruso convertido en crítico de Putin, cayó enfermo en el Reino Unido y pronto murió. Los médicos descubrieron que había sido envenenado con una sustancia radioactiva. Si bien el Kremlin negó estar involucrado, una investigación llegó a una conclusión distinta y dijo que el Servicio de Inteligencia de Rusia, el FSB, estaba detrás de esa muerte. La operación del FSB para matar al señor Litvinenko probablemente fue aprobada por el señor Patrushev, entonces jefe del FSB, y también por el presidente Putin. En 2018, el mismo país, un veneno diferente. Esta vez el exagente doble ruso Sergei Skripal y su hija fueron envenenados con Novichok, un agente químico que afecta el sistema nervioso. Al mismo tiempo que el Kremlin negaba una vez más su participación, Putin no dudó en mostrar su desprecio por Skripal. Es simplemente un espía, un traidor a su patria. ¿Lo entiende? Existe una cosa así, un traidor a la patria propia. Él es uno de esos. En 2020, el mismo veneno, pero esta vez dentro de Rusia. La conocida figura de la oposición, Alexei Navalny, cae gravemente enfermo en un vuelo nacional. Fue evacuado en ambulancia aérea a Alemania. Putin ridiculizó las acusaciones de que el Kremlin podría estar detrás del envenenamiento. No significa en absoluto que deba ser envenenado. De todos modos, ¿quién lo necesita a él? Si hubiera querido, probablemente lo habrían logrado. Y hace apenas unos días, un general de quien un grupo de expertos con sede en Washington dice que podría haber sabido detalles sobre un palacio que supuestamente se está construyendo para Vladimir Putin, mismo que el Kremlin niega, murió en la cárcel después de ser diagnosticado de manera inesperada con leucemia. El Kremlin no ha hecho comentarios sobre el caso. Vladimir Putin calificó la muerte de Yevgeny Prigozhin como una tragedia y dijo que confía plenamente en que la investigación de Rusia sobre el abrupto accidente sacará a la luz la verdad. Fred Pleitner, CNN, Berlín.